Hola, soy Carlos Torrealba, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú. En este momento vamos a estar hablando acerca de la psicología escolar. Para hablar de la psicología escolar es necesario hablar de sus inicios, pero para dividir correctamente el inicio de la psicología debemos hacerlo en dos partes. En primer lugar, el inicio de la psicología como ciencia. En segundo lugar, el inicio de la psicología educativa o escolar. En primer lugar, en 1879, Wilhelm Wundt abrió el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Esto fue un gran hito para la psicología en ese momento porque logró separar la psicología como ciencia independiente de la filosofía y abrió las puertas a otros autores o otros investigadores, filósofos o hasta psicólogos del momento para que pudieran investigar e indagar más en esa ciencia. Luego, más adelante, el psicoanálisis de Sigmund Freud abrió paso para que el foco de la psicología estuviera más hacia la introspección, pero más adelante Watson y Skinner, con su conductismo, trasladaron el enfoque de la psicología más que todo a la conducta observable. Más adelante, en la revolución cognitiva, autores como Jean Piaget y Erickson volvieron a mover la escala o el foco de la psicología hacia el estudio de la mente y los procesos cognitivos de aprendizaje. Este, Hoy en la actualidad sabemos que la psicología es una rama que integra todas las variantes o todas las escuelas de pensamiento de aquella época y este, hoy la psicología es una ciencia integradora que abarca las neurociencias, la psicología aplicada, la filosofía en algunos aspectos y se divide hoy en varias ramas como la psicología escolar, la psicología clínica, la psicología deportiva, la psicología organizacional, entre otras. Todo esto hace que la psicología hoy sea una ciencia que estudia al ser humano de una forma biopsicosocial. Ahora bien, hablando del origen de la psicología escolar, debemos tener en cuenta que autores como William James en 1899 escribieron o publicaron un libro titulado Charlas a los profesores. Este libro tenía varias particularidades, pero entre las tantas fue uno de los puentes que se crearon entre la psicología y la pedagogía, porque antes no existían. Luego más adelante, en 1905, Alfred Binet y Theodore Simon desarrollaron la primera escala de medida de inteligencia. Esto para determinar o identificar a los niños que tenían necesidades educativas especiales y poder ayudarlos mejor. Eso fue en 1905 en Francia. De ahí en adelante fue donde se marcó el inicio de la psicología escolar. Ahora bien, para hablar o continuar hablando acerca de este tema, es importante mencionar lo siguiente. ¿Qué es la psicología escolar? Vamos a hablar de su conceptualización. En primer lugar, la psicología escolar podría tener varias definiciones, como la ven en pantalla, esa es una de las definiciones, pero a mí me gustó una definición de César Cole que escribió en 1989 a 1996, donde la perfeccionó, que dice de la siguiente manera: es una disciplina aplicada que estudia los procesos de cambios comportamentales provocados o inducidos a las personas como resultado de su participación en actividades educativas. Este, la que coloqué en pantalla es diferente, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Me llama la atención esta definición de Cole porque él dice que es una forma de estudiar los procesos de los cambios de comportamiento que son inducidos, provocados y a veces hasta aprendidos por las personas gracias a el ámbito educativo. Ahora bien, si estudiamos la definición que está aquí en pantalla, el autor nos dice que la psicología escolar es una subdisciplina. Esta es una definición más técnica. Dice que es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. Sigue diciendo más adelante que la psicología escolar educativa analiza los modos en que aprendemos, enseñamos y adquirimos el conocimiento y trata de aumentar la efectividad de los procesos este, educativos, las intervenciones, entre otras cosas. Ahora bien, para poder ser un psicólogo escolar con las habilidades eh, al máximo y poder aplicar la ciencia o esta disciplina
de la forma más correcta, debemos analizar las características que debe tener un psicólogo escolar. Este, para todas las características, decidí dividirlas en 5 partes. Vamos a hablar de cada una de ellas. En primer lugar, el profesional de psicología escolar debe tener competencias técnicas bien sólidas, es decir, tener la licenciatura en psicología, tener una especialización, eh, ya sea en psicología escolar o haberse graduado con mención psicología escolar o simplemente hacer un doctorado en educación. También debe tener una sólida formación en la psicología del desarrollo, en teorías del aprendizaje, en psicometría, en evaluación diagnóstica y hasta en intervención comunitaria, porque no se desenvuelve nada más en los colegios. En segundo lugar, debe saber trabajar con personas de diferentes disciplinas, como los directivos de algún colegio, los docentes, los médicos, los trabajadores sociales o cualquier otra persona que se desenvuelva dentro del ámbito educativo. En tercer lugar, debes tener habilidades de la empatía y la escucha activa, es decir, que pueda conectar con los estudiantes, los padres, los representantes, los docentes, para poder llegar a soluciones más satisfactorias para todos los involucrados. En cuarto lugar, debe saber adaptarse a su entorno, porque no todo el tiempo va a estar en una escuela. Puede que esté también en comunidades, en centros culturales, y hasta en escuelas especiales, y es necesario que sepa abordar cada una de estas áreas de forma correcta. Y en quinto lugar, pues debe tener una capacidad de mediación para poder resolver problemas que existan entre estudiantes, representantes, docentes, más que todo en estudiantes, para evitar el bullying, por ejemplo, o algún otro problema de convivencia que surja dentro del aula. Ahora bien, ya sabemos las características, sabemos qué es la psicología escolar, pero vamos a hablar ahora de las funciones y los roles que debe cumplir el psicólogo escolar. Según la Universidad Internacional de Valencia, el profesional de la psicología educativa interviene en diferentes ámbitos, sea personal, familiar, organizacional, institucional, sociocomunitario, educativo en general. Ahora bien, para poder ejercer y cumplir sus funciones y roles de manera correcta, el profesional debe tener o cumplir con las siguientes especificaciones. En primer lugar, entre las funciones está la intervención ante las necesidades educativas de los alumnos. También la prevención ante el acoso y las malas prácticas y la promoción de la salud mental. Esas son las funciones. Por otra parte, los roles son la orientación a los profesores en el manejo del aula y a los padres sobre las pautas de crianza, además de la investigación y evaluación educativa. Son varios puntos en este momento, pero decidí condensarlos en 2 puntos principales para que pudiéramos desarrollarlo de una forma más sencilla y entendible para todos. Ahora bien, hay varias diferencias entre la psicología escolar, la psicopedagogía y la orientación. Muchas personas tienden a confundir estas 3 ramas que, aunque entrelazadas, son diferentes porque cada una tiene un enfoque distinto. Así que vamos a revelar cuáles son las diferencias principales entre estas disciplinas y en dónde se dan la mano. Y vamos a poder eliminar de una vez por todas la confusión que existe a la hora de que un padre, un docente o cualquier persona involucrada decida llevar a su hijo o hija a un profesional por distintos problemas que presente en el colegio, sea cognitivo, sea de conducta o sea simplemente de decisiones acerca de carreras o decisiones a largo plazo. Ahora bien, aquí tenemos los criterios. En primer lugar, en la fila superior tenemos las disciplinas y en la columna izquierda tenemos los criterios de enfoque principal, formación y ámbito de acción. A partir de estos 3 criterios vamos a definir las diferencias de estas 3 disciplinas. En primer lugar, el enfoque del psicólogo escolar se basa principalmente en los procesos cognitivos, emocionales, conductuales y socioafectivos. Esto quiere decir que es una de las disciplinas que abarca al estudiante en todos los ámbitos o en la mayoría de ellos. En la psicopedagogía, por otro lado, se basa únicamente en el proceso de aprendizaje, las dificultades del mismo y la didáctica. Es decir, si el estudiante presenta dificultades para poder aprender, pues la psicopedagogía
lo trata de ayudar y buscar las herramientas para que pueda continuar correctamente con su proceso de aprendizaje. Por otro lado, el orientador se encarga más del desarrollo académico del estudiante, su vocación en un futuro y la articulación con el sistema escolar. Es decir, esta es la persona que adapta los contenidos didácticos de las materias para que los estudiantes puedan entenderlos de una mejor forma y también los puede guiar a tomar decisiones al graduarse, ya sea de carrera, sea de oficio o entre otros. En el área de formación es importante mencionar que son tres especialidades distintas. En primer lugar, el psicólogo escolar se gradúa como licenciado en psicología, con mención en psicología escolar o, como bien mencionamos anteriormente, en un posgrado en educación. Por otro lado, el psicopedagogo se gradúa como licenciado en psicopedagogía o simplemente en educación especial. Y el orientador generalmente es un docente, pero también puede ser un pedagogo con especialización hacia la orientación. Entonces son tres ramas diferentes, con tres especialidades diferentes, con tres profesionales diferentes. En el ámbito de acción, el psicólogo escolar se desenvuelve más en la intervención de la salud mental, en la conducta, el comportamiento y también en el clima del aula y el desarrollo evolutivo de los jóvenes y señoritas. Luego, el psicopedagogo diseña las estrategias de aprendizaje, de estudio, corrige algunos problemas de lectura, de escritura, de cálculo y determina si el estudiante está padeciendo de algún tipo de trastorno cognitivo, como puede ser la dislexia, la discalculia, entre otros. Ahora bien, el orientador gestiona la tutoría grupal, hace que el ambiente en el aula sea más llevadero, ayuda a los estudiantes a construir su proyecto de vida, también los ayuda a decidirse a qué área vocacional se van a ir cuando se gradúen y aplica también las normas de convivencia establecidas por el colegio o la institución para la que esté trabajando. Ahora bien, ya sabemos las diferencias prácticas, pero poniendo un ejemplo más simple, podríamos decir que, por ejemplo, si un niño no rinde en las clases porque sus padres se están divorciando, por ejemplo, ahí es donde interviene el psicólogo escolar. Si un niño no rinde porque confunde las letras al leer, ahí es donde interviene el psicopedagogo. Ahora bien, si el niño necesita elegir una carrera o necesita ayuda con respecto a temas académicos, que no necesariamente tengan que ser cognitivos, pues ahí es donde interviene el orientador. Así que ya con esto tenemos las diferencias principales. Pero es necesario hablar del código de ética de psicólogo. En un contexto escolar, la ética es la misma de la psicología en diversas ramas, pero aquí se trabaja directamente con menores de edad, así que el proceso es un poquito más delicado. Yo decidí colocar los puntos principales, dividirlos en 4 puntos principales, resumiendo todo lo que tiene que ver con la ética de la psicología escolar. Y todos estos puntos se deben a la normativa local, es decir, el Código de Ética Profesional del Psicólogo de Venezuela, que fue dictado por la Federación de Psicólogos en Venezuela en 1981. Ahora bien, en primer lugar, el primer punto se trata de confidencialidad. Todo psicólogo, todo psicopedagogo y todo orientador también, aunque en este caso estamos hablando de psicólogo escolar por encima de todo, deben tener el principio de la confidencialidad. El secreto de la profesión es la norma. No hay negociación a menos que en el entorno escolar sí se presta para que haya una negociación con respecto a este tema de la confidencialidad, solo bajo ciertos criterios principales. En primer lugar, si la integridad física o la vida del menor se ven en riesgo, gracias a abusos, ideas de autólisis, entre otras. Ahí, en ese momento, bajo esas circunstancias, el psicólogo se ve obligado a poder proporcionar información dicha por el estudiante, notificándole obviamente a sus autoridades y a los representantes para que bajo cualquier cosa o cualquier situación legal
él pueda cuidarse la espalda y cuidar también la integridad del menor. Debe trabajar el psicólogo escolar con un consentimiento informado. Cuando vamos a trabajar con menores de edad, es importante mencionarle a los adultos, a los representantes, que vamos a estar trabajando con ellos y es necesario hacer un consentimiento informado. Este consentimiento informado consiste en poder realizar un documento donde se le notifique a la institución y a los representantes que se van a estar haciendo diversos trabajos o diversos experimentos con los menores para determinar su salud mental. Y esto cabe destacar que es de carácter obligatorio, porque si no podríamos meternos en graves problemas legales. Ahora bien, otro de los puntos importantes es que el psicólogo, como bien mencionábamos anteriormente, debe tener una sólida formación académica y una buena competencia profesional. Eso quiere decir que el psicólogo debe reconocer cuáles son los límites de su práctica y hasta dónde puede llegar con ella. Porque si un estudiante presenta un trastorno clínico totalmente grave, como una depresión o una TSA, no podemos, nosotros como psicólogos, no podemos atender ese tipo de situaciones. Así que sería bueno referirlo a un psiquiatra, o a, no sé, a otro psicólogo escolar de ser necesario, o a un psicólogo clínico. Pero eso sí, debemos mantener el seguimiento del caso dentro de la institución, porque ahí es donde trabajaremos de la mano con personas de diferentes disciplinas. Por último, el Código de Ética establece que el psicólogo escolar debe trabajar en función al bienestar del menor sobre todas las cosas, el bienestar superior del menor. Ante cualquier conflicto de intereses entre la directiva de la escuela, los padres, los profesores, el psicólogo, debe evaluar que todas las prioridades velen y giren alrededor del estudiante, porque el estudiante es el máximo interesado en este tipo de situaciones, así que es importante que toda la práctica profesional del psicólogo escolar y, y sus funciones y roles giren en torno al estudiante por sobre todas las cosas. Así que ya sabemos más o menos qué es la psicología escolar, cómo funciona, cuál es el rol y las funciones de los que las ejercen. Y bueno, cuál es la diferencia entre otras disciplinas que probablemente solemos confundir en el día a día. Y finalmente, sabemos ya cómo funciona el código de ética de la psicología y que este código se basa única y exclusivamente en proteger la integridad del psicólogo, pero por encima de eso, la integridad del estudiante. Muchas gracias.